¿Qué tal estáis? Sin entrar en las sospechas que cada uno de nosotros podamos tener sobre el accidente de los trenes de ayer, se puede hacer una valoración de las circunstancias, de los datos oficiales que tenemos y de lo que cada uno de nosotros podemos ver, por ejemplo, en las carreteras. Y es que a continuación os voy a poner algunos ejemplos. Podréis comprobar cuántos vídeos circulan por las redes sociales de trenes vibrando a lo bestia que han estado circulando por España sin que pasara absolutamente nada. Aquí tenéis alguno de ellos. Y a partir de ahí podemos pensar, joder, qué mal tienen que estar los trenes, qué mal las infraestructuras, cómo estará la vía donde se produjeron, en la que se produjeron el accidente de ayer, cómo estará todo eso. Ayer Óscar Puente, en su intervención, aparte de decirnos que si un tren no hubiera descarrilado no se habría producido un accidente, algo que es el colmo de lo ridículo, aparte de eso, nos dijo que la vía había sido reparada, o sea, o arreglada, con una inversión de 700 millones de euros, creo recordar, y se había finalizado las obras en mayo de 2025. Bueno, por otro lado salen informaciones diciendo que eso no es así. Pero fuera parte de eso, hay una circunstancia especial. ¿En qué estado están las vías de tren en España? Y para eso no hay que ser ningún experto ni observar demasiado. Y ni siquiera hay que desplazarse en tren, ¿no? Para saber cómo están las vías en España, saber cómo están las infraestructuras en España, no hay que desplazarse en tren. Hay que desplazarse en el medio de transporte que más se usa en España, en coche. Y cuando tú te desplazas en coche por España, te das cuenta cómo están las carreteras en España, llenas de baches, llenas de socavones, en un estado lamentable, mientras por otro lado la DGT te dice que si el problema es tu coche, tu velocidad, que el coche sea eléctrico, que sea de combustión, o sea de lo que sea, y que todo se soluciona con la baliza V16, que en teoría va a acabar con las 20 muertes, según nos dicen, relacionadas con que alguien salga de su coche cuando tiene una avería. Pero olvidándonos de todo eso, olvidándonos que siempre se nos culpabiliza a nosotros, porque la DGT te pone multas por exceso de velocidad, te pone multas por saltarte un stop, por infinidad de cosas con carreteras llenas de radares. Pero ¿quién pone las multas a la DGT por cómo están las carreteras en España? ¿Quién denuncia a la DGT por el estado de las carreteras en España? Podéis circular por cualquier autovía de España, de esas que se van como mínimo a 120. Podéis circular por ellas y podréis comprobar en qué estado lamentable están, llenas de baches, llenas de socavones, con el firme en un estado ruinoso. Y eso es algo que vemos todos. Nosotros vamos por la carretera, conductores o no conductores, y comprobamos
con nuestros propios ojos cómo están esas carreteras, en qué estado tan lamentable están y la falta de inversión que llevan recibiendo desde hace décadas, a pesar de decirnos que los impuestos van para seguridad, hospitales, educación y estas cosas menores como las carreteras y tal. Entonces, si las carreteras que vemos todos, que podemos comprobar todos cómo están en el estado que están, ¿cómo estarán las vías que no las podemos comprobar? Porque es muy difícil, aparte de que no ser expertos en ello, muy difícil que nadie nos podamos parar y ponernos a analizar unos tramos de vía, porque tendríamos que hacerlo andando o como mucho cuando viajemos en tren. Algo que ahora se ha convertido en un claro factor de riesgo. Viajar en tren en España, viendo los vídeos que hemos visto, se ha convertido en un riesgo, pero grande. ¿Cómo analizamos nosotros el estado en el que están las vías del tren, las infraestructuras? Es imposible. Pero sí lo podemos hacer por comparación, viendo cómo están las carreteras. Si las carreteras que todos vemos, por las que todos circulamos y que todos sufrimos, están en el estado que están, pudiendo comprobar cada uno de nosotros el desastroso estado en el que están, ¿cómo no estarán las vías del tren? Que no lo podemos comprobar, porque el ministro nos puede decir que se han invertido 700 millones como si nos dice que se han invertido 700.000 millones. Da igual lo que diga. El hecho es que llevamos ya muchos meses comprobando cómo los trenes tienen retrasos, pequeñas incidencias. ¿Cuántas imágenes hemos visto de gente saliendo del tren porque el tren se ha parado por el motivo que sea? Infinidad de ellas. Ayer ya, o sea, en el día de ayer ya nos encontramos con lo que muchos venían anunciando, 39 muertos. Entonces, a partir de aquí, ¿quién tiene la culpa de lo que está sucediendo? Pues los de siempre. Esos políticos vergonzosos, vergonzosos, a los que muchos defienden en función a la ideología que tengan, pero que son todos iguales a la hora de la verdad. Porque a todos se la trae muy floja todo lo que nos suceda. Ayer se les llena la boca de, uy, pobrecitos, uff, cómo he sufrido viendo todo esto. Pero en el fondo les da igual todo, porque ellos van a la suya. Y el problema es nuestro, porque al final estamos debatiendo sobre la baliza, sobre si uno iba a 120 o había bebido un poco o le han puesto una multa por lo que sea, pero en lo que no se denuncia es en el estado en el que están esas carreteras. Lo que no se denuncia es en el estado en el que están esas vías de tren, en este caso. En lo que no se denuncia, porque esta sociedad solo sirve para ver el Sálvame, el fútbol y poco más, lo que no se denuncia es cómo se nos toma el pelo desde hace décadas. Mirad, estaba recopilando información para escribir un artículo que publicaré en breve, pero resulta que analizando datos, España, desde que Pedro Sánchez es presidente y por distintas circunstancias, ha tenido un exceso de mortalidad que rondaría, lo tengo por aquí apuntado, que estaría rondando de los 128.000 a las 130.000 personas. 128.000 a 130.000 personas en exceso de mortalidad tendríamos en España. Bueno, nos dicen que muchos de ellos son, ya sabéis, por el exceso de calor. No por poner el brazo, o por presas que se abren de repente, o por infraestructuras que son una mierda. Quizás, aparte de porque se quedan con la pasta que se debería emplear para eso, quizás porque lo que quieren es que todo el mundo le entre un miedo atroz a viajar y al final todos nos quedemos encerrados en las famosas ciudades de 15 minutos. ¿No dijo aquello el otro día, el golfo de la DGT, no dijo aquello de que al final al centro de las ciudades no se podría ir ni en coche eléctrico ni nada, sino en transporte público o en taxi? Pues eso es lo que buscan. Que descansen en paz las víctimas y a ver si ya de una vez empezamos a correr a gorrazos a los responsables de estas salvajadas.